Eh, ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí, profe. Bárbaro, perfecto. Bueno, el tema de lípidos, también conocido como grasas, sería el segundo tema de biomoléculas que vamos a ver en la asignatura. Fíjense, normalmente se agrupan en el concepto de lípidos a un conjunto muy heterogéneo, se dice, de moléculas, ¿sí? Que básicamente están formadas por muy pocos átomos, fíjense, carbono, hidrógeno y en poca proporción oxígeno. También hay, y en menor proporción todavía, fósforo, nitrógeno y azufre. Pero principalmente vamos a estar hablando de carbono e hidrógeno. Y a su vez, este grupo heterogéneo de biomoléculas, que están agrupadas bajo el nombre de lípidos o grasas, comparten estas características. Son insolubles en agua y a su vez son solubles en solventes orgánicos. O sea, como lípidos es una familia bastante heterogénea de moléculas que las características principales son estas dos. La clasificación de los lípidos, desde el punto de vista químico, podríamos decir que los podemos clasificar en saponificables e insaponificables, ¿sí? Saponificables son aquellos que son derivados de ácidos grasos. Ya vamos a ver qué son los ácidos grasos, aunque ya seguro que ustedes ya se dan la idea. Y los insaponificables son derivados de una molécula que se conoce como isopreno. Los representantes de cada uno dentro de las saponificables se pueden subdividir a su vez en simples y en compuestos. Muchas veces aquí en compuestos hay bibliografía que los expresa como complejos o como lípidos de membrana, también lo pueden llegar a ver en libros de bioquímica principalmente, pero con decirlo simples y compuestos o complejos está bien. Los simples básicamente se subdividen en acilglicéridos y en ceras, mientras que los compuestos vamos a ver que se subdividen en fosfolípidos y esfingolípidos. Ya vamos a ver un poquito de cada uno. Y los insaponificables son, o básicamente vienen los terpenos, o sea, se pueden subdividir en estas familias: terpenos, esteroides y prostaglandinas. Entonces, bueno, normalmente ahora nosotros vamos a ir viendo el contenido un poquito, ir detallando cada uno desglosando cada uno de estos títulos o subtítulos, mejor dicho. En cuanto a los derivados de ácidos grasos, ¿qué es un ácido graso? Bueno, justamente son ácidos monocarboxílicos de cadena larga. Estamos hablando, bueno, puede ser muy variable el número de carbonos, pero normalmente, por ejemplo, en los vertebrados es muy común hablar de 18 carbonos, 16 carbonos, 20 carbonos, 22 carbonos. Entonces, por eso justamente se habla de cadena larga, número par normalmente de átomos de carbono. Esto se deriva de cómo es el sistema de biosíntesis de ácidos grasos en la célula, que normalmente se generan agregando de a dos carbonos. Por eso la mayor cantidad de los ácidos grasos poseen número par de carbonos. Y a partir justamente de estos ácidos grasos se obtienen entonces los lípidos saponificables, que estos, vamos a ver nosotros, se generan mediante esterificación con alcoholes para dar lo que vendrían a ser estos compuestos que estamos viendo acá: los acilglicéridos, las ceras, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Todos ellos son ésteres de estos ácidos grasos con diferentes tipos de alcoholes. Los ácidos grasos, creo que no les estoy diciendo ninguna novedad al momento si les digo que tienen, por ejemplo, los ácidos grasos saturados, que justamente es el grupo ácido, y después la cadena de carbonos completamente hidrogenada. Y tenemos los insaturados, que justamente van a tener una o más insaturaciones. Y aquí, cuando surgen las insaturaciones, surge la nomenclatura. Aquí no está escrito tal cual, pero surge la nomenclatura. Bueno, se colocan los ácidos grasos, es C, la cantidad de carbonos, 2 puntos, la cantidad de insaturaciones. Si son saturados, 2.0. Si son insaturados, 2.1. Y arriba se suele poner en dónde se encuentra esa doble ligadura, en qué carbono, entre qué carbono. O sea, aquí es entre el carbono 9 y el 10, aquí entre el carbono y 10 y entre el 12 y el 13. Y así, se suelen marcar estos numeritos arriba, están haciendo referencia a dónde se encuentran las insaturaciones, ¿sí? En realidad, aquí básicamente están contando
Esto era 9, 10. Sí, sí, sí. Cuando están arriba, están contando desde el carbono de adelante, o sea, desde el grupo ácido del primer carbono hasta el último. Cuando ustedes pueden llegar a ver, cosa que acá no está, pero suelen a veces escuchar, 18,1 omega 9, quiere decir que cuentan desde atrás. Si ustedes ven la palabra de omega, acuérdense que carbono alfa es el adyacente al carbono del grupo ácido y el carbono omega es el último. Entonces, si estamos hablando 18,2 y se les dice, por ejemplo, omega 6, quiere decir que la primera insaturación está desde el último carbono a número 6. O sea, omega 1 sería este, 2, 3, 4, 5, 6. Entre el 6 y el 7 el primer doble enlace. Y si hay más de una insaturación, es con grupo metileno de por medio, va la otra insaturación. Es muy común en los ácidos grasos, cuando hay más de un doble enlace, los dobles enlaces no van conjugados, ¿sí? No van alternados, sino que van grupo metileno de por medio. ¿Qué sería? Doble, simple, simple, doble. Entonces, cuando hay más de un doble enlace, en los ácidos grasos, naturalmente, normalmente, está doble, simple, simple, doble. Simple, simple, doble. Fíjense, doble, simple, simple, doble. Simple, simple, doble. Simple, simple, doble. Así normalmente alternan los enlaces dobles con los simples en los ácidos grasos. Por supuesto que hay excepciones y hay ácidos grasos que tienen los dobles enlaces conjugados. Y son los famosos CLA. No sé si los han escuchado nombrar, que uno a veces los compra en la farmacia, vienen como suplementos, que dice muchas veces CLA. Bueno, tienen distintos nombres, fantasías, pero básicamente dicen lípidos CLA o CLA, no me acuerdo qué Profe, marcas, pero sí, hay una marca que se llama Metabolic Club. Metabolic CLA, eso es lo que no me acordaba, exactamente. Bueno, el CLA viene de conjugados del ácido linoleico, en inglés, ¿sí? Entonces, vienen de ahí. Son ácidos grasos, que son, el linoleico es el que tiene el 18,2, dos dobles enlaces, y son conjugados, o sea, justamente tienen los dobles enlaces conjugados. Pero bueno, es una familia muy pequeña, importante, porque tiene muchos efectos benéficos en la salud, pero es muy pequeña de ácidos grasos que tienen los dobles enlaces conjugados. Todo el resto de ácidos grasos, cuando uno habla de omega 6, de toda la familia de los omega 6, cuando uno habla de toda la familia de los omega 3, no son conjugados. Son los dobles enlaces separados por un grupo metileno, o sea, un carbono hidrógeno 2. Gracias por la ayuda del aporte de los Metabolic Club. Bien, esto en cuanto a los ácidos grasos simples, saturados e insaturados. Dentro de los ácidos grasos, los lípidos saponificables simples y compuestos, dijimos que los simples básicamente son los acilgliceroles y las ceras, y estos son ésteres de ácidos grasos y alcoholes, como yo les comentaba, en donde justamente en los acilgliceroles el, el, el alcohol es el glicerol, que es un carbono chiquito de 3 carbonos, ¿sí? Es la glicerina o glicerol, que está esterificado con ácidos grasos. Puede estar esterificado con 1, con 2 o con 3, dando, por ejemplo, los monoacilglicéridos, los diacilglicéridos y los triacilglicéridos. Estos triacilglicéridos normalmente, comúnmente, son los conocidos como triglicéridos, y son los que muchas veces medimos. ¿Vieron cuando uno se hace un análisis en la sangre para ver cómo están los lípidos en la sangre junto con el colesterol? Que se miden los TG o los triglicéridos. Bueno, justamente son estos, son los acilgliceroles, en donde el glicerol, que es un alcohol con 3 grupos alcoholes, está esterificado con 3 ácidos grasos. Son los principales lípidos de reserva que tenemos en el organismo. Las ceras normalmente también son ésteres de ácidos grasos, pero la diferencia es que en lugar de tener un glicerol, que es un alcohol de cadena corta, están esterificados con alcoholes de cadena larga. Y lo que terminan dando las ceras es que al tener ácidos grasos, normalmente de cadena larga, esterificados con alcoholes de cadena larga, me terminan dando moléculas muy grandes que por ende tienen un punto de fusión muy elevado y son sólidas a temperatura ambiente, ¿sí?
Entonces, de ahí justamente es que ustedes ya bien saben que las ceras normalmente son sólidas. ¿Se acuerdan? El mejor ejemplo es los muñecos de cera, todas las imágenes de cera que hay, incluso museos de cera. Bueno, justamente juegan con esta característica. En la naturaleza las ceras, bueno, protegen desde frutos, hojas, etc. En cuanto a los acilglicéridos, bueno, acá estaba lo que yo les decía. Son ésteres, ¿sí? Ácidos grasos que están esterificados con los alcoholes, los grupos OH, mejor dicho, del glicerol, que es un alcohol de cadena chiquita, de 3 carbonos, nada más. ¿Sí? Y justamente la diferencia, jugando con estos tipos de ácidos grasos, como así también con la cadena, si es glicerol o si es la cera, vamos a tener nosotros que hablamos de grasas, que son sólidas a temperatura ambiente, las ceras ya siempre son sólidas a temperatura ambiente, o aceites, que son los líquidos a temperatura ambiente. Normalmente, los triglicéridos tienen ácidos grasos de cadena bastante más larga en los mamíferos para ser sólidos a temperatura ambiente, mientras que normalmente para que queden aceites, para que no sean sólidos a temperatura ambiente, los triglicéridos tienen ácidos grasos o más cortos o con insaturaciones que también bajan en punto de fusión, y esto es para vegetales y es para animales de sangre fría, ¿sí? Para que sean líquidos a temperatura ambiente. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo es la triestearina, o sea, estamos hablando de ácido esteárico. El esteárico tiene, el esteárico es el 18, acá tienen los nombres, esteárico es el 18 carbonos saturado, con 18 carbonos, con 3 ácidos grasos, 18 carbonos saturados. Fíjense, la triestearina tiene un punto de fusión de 72. Mientras que si tenemos la trioleína también son 18 carbonos, pero tiene una insaturación. Por eso tiene este quiebre de la molécula, porque es cis, ¿sí? Fíjense, el punto de fusión es menos 4 grados centígrados. O sea, ya a 5, 6, 7 grados estamos como esto, como aceite, como líquido. Y esto a 70 grados recién se va a fundir, ¿sí? Fíjense la diferencia. Solamente por meter una insaturación en cada uno de estos ácidos grasos que forman parte del triglicérido, ¿sí? Dentro de los fosfolípidos, entrando a hablar de los lípidos compuestos, o también, como los pueden ver en la bibliografía, lípidos de membrana. ¿Y por qué se dice lípidos de membrana? Porque tanto los fosfolípidos como los esfingolípidos, que son los representantes de los compuestos, de los lípidos compuestos, forman parte de las membranas biológicas, ¿sí? Los fosfolípidos, como su nombre lo dice, tienen un grupo fosfato que está esterificado en este glicerol. O sea, lo que vendría a ser el glicerol tiene 2 OH esterificados con ácidos grasos y un OH esterificado con un grupo fosfato. De ahí viene la terminología de fosfolípidos. Y a diferencia de los acilgliceroles, que sí, cuando estaba esterificado todo, el hecho de que haya un fosfato acá, fíjense, 1, 2, 3 oxígenos, carga negativa, esto le confiere una parte hidrofílica a la molécula. Y esta es una parte hidrofóbica. De ahí que ustedes verán a veces los fosfolípidos dibujados como una cabecita polar y 2 patitas, por decirlo de alguna manera, hidrofóbicas, ¿sí? Esta es una característica de los fosfolípidos. Y esto permite justamente que los fosfolípidos generen agregados lipídicos en medio acuoso, que es la base de las membranas biológicas, ¿sí? O sea, estas son las cabecitas, esto, azul, y estas son, permítanme decirlo, las patitas, ¿sí? Entonces, ustedes han visto, ¿se acuerdan de lo que sería el mosaico fluido de bicapa lipídica de las membranas plasmáticas, ¿no? El modelo ese. Exactamente, en las células, sí, sí, exactamente. Este es el modelo de lo que vendría a ser las membranas plasmáticas, una bicapa lipídica de fosfolípidos, en donde la parte de la cabecita sería la parte hidrofílica, da hacia la parte acuosa,
tanto el exterior de la célula como al interior de la célula, y la parte entre membranas está dada por la zona hidrofóbica, que serían las colitas o serían las cadenas de los ácidos grasos que están esterificados con el glicerol. ¿Sí? Este es el fundamento de las micelas que suelen formar, es el fundamento de la bicapa lipídica que sostiene lo que serían las células, las membranas celulares, o también incluso de los liposomas, que también es otro concepto equivalente. ¿Sí? Pero básicamente siempre es patita con patita y las cabecitas hacia la zona hidrofílica. Fíjense, este es un típico dibujo de hasta incluso de biología del secundario, de lo que vendrían a ser las membranas celulares, el modelo de mosaico fluido, en donde tienen la bicapa lipídica de fosfolípidos, la parte hidrofílica, y suele haber proteínas de transmembrana que actúan como canales o como poros, ya sea para iones o para distintos elementos que se tienen que transportar hacia la célula o desde la célula hacia el exterior. En cuanto a los esfingolípidos, finalmente, básicamente también son lípidos complejos que derivan de un aminoalcohol justamente insaturado de 18 carbonos, esfingosina. ¿Sí? Normalmente, bueno, esta es la estructura, fíjense, de la esfingosina, y normalmente los esfingolípidos forman parte o tienen funciones en función de las proteínas de membrana. O sea, en realidad actúan en la transducción de señales, como así también procesos de comunicación celular. Básicamente, fíjense, esto vendría a ser un esfingolípidos, en donde hay una... a ver si hay otro dibujito aquí, no está. Bueno, básicamente son moléculas que tienen una estructura que suele estar en las membranas celulares, participando en lo que es transducción de señales, como así también procesos de comunicación celular. ¿Sí? O sea, son los nombrados, los esfingolípidos constituyen la mayoría de los denominados glucolípidos. O sea, se encuentran las membranas, principalmente en la parte exterior de la membrana de las células, ¿sí? Principalmente células animales, y tiene unida una porción de hidrato de carbono y una porción lipídica. ¿Sí? En su conjunto se conocen como esfingolípidos y normalmente actúan en la parte de señalización de las membranas. No hace falta que se estudien todo esto, obviamente. Todo esto es informativo, acuérdense, no es la idea evaluarles cuál es la función, pero sí me interesa que ustedes tengan un panorama, un paneo de cómo se subdividen cada uno de los compuestos que forman parte de esta familia. Entonces, hasta acá todo lo que vimos son los lípidos saponificables. ¿Qué era la saponificación o qué es la saponificación? Básicamente es la hidrólisis de la parte esterificada del éster que está formando, porque en todos ellos nosotros estuvimos hablando que eran ésteres de algún ácido graso con algún tipo de alcohol, cambiando la longitud del alcohol, cambiando la cantidad o el tipo de ácidos grasos, pero siempre todos ellos, incluso los últimos, siempre son un alcohol que a su vez tiene la esterificación con alguna porción de aminoácido, de ácido graso. Entonces, la saponificación es la ruptura de ese enlace éster, ¿sí? En donde se liberan justamente el alcohol y se libera el ácido graso en cuestión bajo la forma de sal, ¿sí? Porque, o sea, nosotros hidrolizamos con un medio básico, un medio alcalino, por ejemplo, con hidróxido de sodio cómodamente, calentando. Entonces, esa hidrólisis me genera el alcohol, regenera, y a su vez genera los carboxilatos, por ejemplo, de sodio, si usamos hidróxido de sodio. ¿Sí? O sea, básicamente la saponificación es la hidrólisis del éster. Aquí creo que, no sé si tenemos algo más de información. Bueno, esto no es anexo. Esto en cuanto a las micelas que pueden formar. Bueno, esto es información que puede leer cualquier cosa para información anexa, pero no es nada nuevo lo que estuvimos hablando.
Bueno, esto es una característica también cuando hablamos de jabones. ¿Vieron lo que es o sea, los jabones que uno usa incluso para la limpieza, vienen justamente de este mismo proceso, ¿no? De la saponificación, ¿sí? En donde se generan, por un lado, el glicerol y por otro lado se liberan los carboxilatos de sodio, que tienen estas características. O sea, nosotros tenemos el carboxilato, por ejemplo, de sodio, que es el jabón que se conoce. Si acidificamos, que por ejemplo esto puede ocurrir en la lluvia ácida, genera el ácido correspondiente, que es lo que se conoce como nata ácida, ¿sí? O sea, se regenera el ácido, el grupo ácido aquí. Y si tenemos el jabón y le agregamos algún compuesto con calcio, por ejemplo, que esto es típico de las aguas duras, no sé si han escuchado nombrar a veces cuando se forma mucho sarro, es básicamente el jabón que reacciona con las sales de calcio, principalmente cuando hay en el agua dura que le llaman, que tiene sales de calcio, se genera justamente el sarro, que es justamente una reacción de este carboxilato con el calcio, ¿sí? O sea, básicamente se intercambia el calcio, hay un intercambio de los cationes, el calcio por el sodio, y esto es lo que precipita como sarro, que se conoce. Una característica que se suele usar también en estos compuestos es utilizarlos como detergentes, aprovechando las características que pueden tener justamente porciones hidrofílicas e hidrofóbicas. La porción de lo que vendría a ser a limpiar es lo que se uniría o tendería a estar unido en la parte de la porción de carbonos, digamos, en la cadena de carbonos, mientras que la porción que tiene la parte electronegativa, que tiene mayor densidad negativa, mayor densidad electrónica, es lo que es hidrofílico y esto es lo que es arrastrado por el agua, ¿sí? Por eso siempre yo tenía un profesor que dice, por más que usemos jabones o detergentes, ¿qué es lo que lava? Muchas veces uno dice el detergente, no, lo que lava es el agua, lo que arrastra es el agua, ¿sí? Después que esto esté unido a su vez a la mugre, a lo que queremos sacar, es otra cosa. Pero en suma, uno puede poner todo el detergente que quiera para limpiar algo, pero si no arrastramos finalmente con el agua, haciendo uso de esa hidrofilicidad que tiene la parte detergente, no vamos a lavar mucho. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Claro. Perfecto. Sí, el agua caliente también. Bueno, ahí también jugamos con la parte física, exactamente, de poder solubilizar, mejor dicho, de poder hacer lo que es sólido, pasarlo a líquido. Y entonces podemos arrastrarlo más fácilmente con el agua. Exactamente, perfecto. También estas características de saponificación se utilizan en la obtención del biodiesel, los biocombustibles, por ejemplo, en donde si usamos lípidos como triglicéridos, estos triacilgliceroles, por ejemplo, y hacemos una reacción con metanol e hidróxido de potasio en calor, generamos, o sea, hacemos la hidrólisis, liberamos el glicerol y me quedan los ésteres metílicos, o sea, los ésteres están metilados, ¿sí? Entonces eso, una transesterificación, en donde justamente lo que me quedan son estos ésteres metílicos que son conocidos en este caso como el biodiesel, ¿sí? De ahí que muchas veces grasas o aceites que no se utilizan son los que luego van a la reacción, al reactor, para poder generar el biodiesel, que normalmente es lo que conocemos o escuchamos. ¿Qué reacciones presentan estos lípidos que estamos hablando, estos saponificables? Bueno, básicamente presentan las características de rancidez, ¿sí? Tanto las grasas o los aceites, o sea el estado físico en el que esté, líquido o sólido, se caracterizan por la aparición de olor y sabor desagradables debido a la presencia de sustancias volátiles, que son normalmente un combo entre aldehídos, cetonas e hidrocarburos, que se generan durante la oxidación de estas moléculas. Normalmente se sabe que la rancidez puede tener un proceso, una naturaleza hidrolítica, por rupturas, u oxidativa, por uniones de oxígeno, ¿sí? Normalmente
el enranciamiento hidrolítico es básicamente la hidrólisis de los triglicéridos, que están formando esa grasa o ese aceite, que se descompone en ácidos grasos y glicerina, ¿sí? Y estas reacciones, a su vez, dependen de la acción de algunas enzimas que son lipolíticas y que se conocen en general en su conjunto como lipasas. Existen distintos tipos de lipasas, pero son enzimas básicamente que catalizan la ruptura de la unión éster entre los ácidos grasos y la glicerina, ¿sí? Estas lipasas, por ejemplo, se encuentran a veces en los productos. Nosotros trabajamos muchas veces en el estudio de la vida útil, por ejemplo, en investigación en el INTA, en investigación de la calidad de la carne y en la vida útil de la carne, y un proceso de deterioro de la carne es la oxidación, básicamente la oxidación de los lípidos que forman parte de ella. Y justamente las lipasas son las encargadas de estos procesos de hidrolíticos, rancidez hidrolítica, y esas lipasas, algunas forman parte del mismo tejido muscular de la carne, y a otras lipasas son provistas por los microorganismos que están presentes como un contaminante más de la carne, ¿sí? Acordémonos que la carne como tal no es estéril, ¿sí? La idea es que tenga microorganismos beneficiosos o que sea muy baja la carga microbiana, que luego uno con la cocción pueda manejarlo correctamente. Pero bueno, los microorganismos que van desarrollándose en la carne también aportan lipasas que generan esta rancidez hidrolítica, ¿sí? Lo que es la rancidez oxidativa es un proceso meramente físico, en donde justamente los lípidos, ocurren los lípidos que tienen dobles enlaces, en donde justamente esos dobles enlaces sufren oxidación, reaccionando con el oxígeno molecular del ambiente, y generan peróxidos, ¿sí? La rancidez oxidativa también se le conoce como peroxidación lipídica. Y entonces estos son los compuestos que también dan ese olor, aroma característico a rancio en ese compuesto que tiene lípidos. Justamente, ¿cómo se puede evitar la rancidez? Normalmente, las características o lo que se trata de aplicar es reduciendo la cantidad de oxígeno presente, que es el que reacciona con los ácidos grasos insaturados, reduciendo o limitando la exposición a la luz solar. La luz muchas veces actúa como catalizador en el proceso de peroxidación. También se conserva baja temperatura para minimizar justamente los procesos degradativos. Eliminar trazas de metales, el contacto con metales también es un catalizador junto con la luz del proceso de oxidación. Agregar antioxidantes, esto es crítico, los antioxidantes tienen capacidad de absorber primero ellos la oxidación, o sea, se oxidan ellos y actúan como un protector del resto de la matriz que queremos proteger. Y también otra forma es la hidrogenación, ¿sí? La hidrogenación, si tenemos dobles enlaces que son susceptibles a la peroxidación con el oxígeno del ambiente, si los hidrogenamos, se terminó el problema. Nos quedamos sin el doble enlace que era el reactivo para el oxígeno, ¿sí? Normalmente las condiciones de hidrogenación es hidrógeno con un catalizador, níquel por ejemplo, esto a una presión relativamente no muy alta y a temperatura elevada, 175, 190 grados. En estas condiciones no hay ruptura de la unión éster y lo que se hace es saturar el doble enlace. Con esto aumentamos el punto de fusión, si sacamos dobles enlaces aumenta el punto de fusión y disminuimos la posibilidad de enranciamiento. ¿Qué problema genera la hidrogenación de los aceites? Que puede haber migraciones de enlaces y también cambios estereoquímicos. Por ejemplo, si yo tengo dobles enlaces que son cis, en la naturaleza predominan los dobles enlaces cis, o puedo tener dobles enlaces trans, se me terminan generando después, dobles enlaces. Yo la idea es, si los tengo cis, se me pueden generar, puede llegar por esta vía a que se me generen como dobles enlaces trans o bien saturados. Las dos formas son deseables, las dos formas son, la idea es saturar para justamente cambiar estas características. De aquí surgió el concepto de las margarinas, por ejemplo,
algo que era aceite, hacerlo untable, que quede sólido, y evitábamos el enranciamiento o aumentábamos la estabilidad. Pero justamente de esta forma podíamos pasar de lo que eran dobles enlaces cis a que se nos transforme en dobles enlaces trans, podía migrar, ¿sí? Y aquí estábamos en un problema, dado que estos compuestos suelen ser perjudiciales para la salud. Las reacciones que se usan para caracterizar estos lípidos normalmente son determinaciones que se hacen, por ejemplo, en análisis de alimentos. Se mide normalmente el índice de yodo, que es lo que mide el grado de insaturación. Básicamente se expresa como la cantidad de yodo o gramos de yodo por cada 100 gramos de materia grasa analizada. Después tenemos el índice de saponificación, que se mide como los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar completamente 1 gramo de grasa o aceite. Después tenemos el índice de rancidez hidrolítica, que son los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar 1 gramo de grasa o aceite. Y el índice de peróxidos para medir la rancidez oxidativa, que son los miligramos de oxígeno necesarios para oxidar 1 gramo de grasa o aceite. Estas son algunas reacciones de caracterización de lípidos que normalmente se usan, por ejemplo, en análisis de alimentos. Después, ya por la segunda parte del grupo, o sea, ya pasando a los insaponificables, que son los derivados del isopreno. Acá no tenemos ácidos grasos ahora, vamos a tener isopreno. Básicamente, el isopreno, ¿qué es? Es esta molécula. Fíjense, de 4 carbonos, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, donde la cadena principal es de 4 y con 2 dobles enlaces. ¿Sí? Esta es la estructura básica de un terpeno, que asociándose varias de estas moléculas de terpenos, se generan justamente los esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. ¿Sí? O sea, como isoprenos, conocemos a los lípidos formados por condensación lineal de isoprenoides. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos, fíjense, tetraterpenos, podemos tener triterpenos, o sea, podemos tener estas moléculas de isoprenos se van condensando y a su vez pueden dar estructuras cíclicas que justamente generan los lípidos que conocemos como insaponificables. Por ejemplo, si hablamos de terpenos, es lo que yo les comentaba, el esqueleto está formado, por ejemplo, los terpenos, suelen tener 5 unidades de isopentilo, o sea, de isoprenos, son 5 isoprenos que se van uniendo entre sí, y por lo general, por ejemplo, estos terpenos se aíslan de aceites esenciales de las plantas por destilación con arrastre de vapor. Algunos ejemplos no sé si les va a sonar, pero de uniones de terpenos podemos tener geraniol, limoneno, alcanfor, puede que les suene, el cedrol, ni hablar aquí, entramos a hablar algo que seguro les va a resultar conocido, la vitamina A, el escualeno, que es un precursor del colesterol, el colesterol entra aquí como un terpeno, podemos tener los carotenoides, hasta fíjense que llegamos a tener el caucho, por ejemplo, ¿sí? En los politerpenos. Básicamente entonces son insaponificables. Aquí tenemos algunos que son, por ejemplo, ejemplos de monoterpenos. Tenemos la vitamina A, el beta-caroteno, seguro que les debe sonar. Este es el geraniol, la estructura del geraniol. Fíjense que es un olor fuerte a limón, cítrico, se usa en perfumería. Esta es la estructura del nerol, normalmente es menos intenso. Fíjense que muchos de ellos se aíslan de flores, suelen tener aromas muy agradables, se encuentran en los aceites esenciales, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, se encuentran en el limón, en el eucaliptus, el citral, por ejemplo, o el neral, etc. Después tenemos los esteroides. Los esteroides, fíjense que son moléculas policíclicas normalmente, la característica es esto, varios anillos unidos entre sí. Esto es clásico de los esteroides. Se encuentran tanto en el reino vegetal como en el reino animal.
se clasifican como lípidos simples debido a que no hay posibilidad de hidrólisis. Y aquí tenemos, bueno, muchas posibilidades. Estas son las estructuras base, pero de aquí surgen o se derivan, por ejemplo, muchas hormonas, distintos tipos de emulsionantes, distintos compuestos de membranas. No me acuerdo si hay algún otro ejemplo. No, creí que había algún ejemplo para mencionarles, pero bueno, hay varias hormonas que son las esteroides. Bueno, aquí estaban, sí. Las hormonas sexuales, el estradiol, progesterona. El colesterol también entra a tallar aquí también, forma un poco parte de un grupo y forma parte del otro grupo. Esta es la estructura. Entre otros ejemplos, ¿sí? Bueno, también entraríamos a tallar aquí los ácidos biliares. Aquí está el ácido cólico, el ácido desoxicólico, el ácido litocólico. Básicamente los ácidos biliares, ¿sí?, forman parte de lo que conocemos como la bilis, que actúan como emulsionantes, ¿sí? Si alguien les preguntara, ¿para qué sirve la bilis? Bueno, la bilis está formada por ácidos biliares. La fabrica el hígado, la almacena la vesícula biliar, y cuando ingerimos grasas en la dieta, la vesícula biliar se contrae y libera la bilis, o sea, libera estos ácidos al intestino, para que se encuentren con la comida, con el alimento que está llegando al intestino, y generan una emulsión. Emulsionan los alimentos, forman pequeñas micelas para aumentar la superficie de contacto para que puedan actuar las enzimas que van a hidrolizar los lípidos de la dieta, ¿sí? Básicamente actúan como detergentes que ayudan a digerir las grasas. Bueno, aquí tienen distintos otros ejemplos de las hormonas que tienen esta estructura que yo les decía base. Estamos hablando de la cortisona, el cortisol, otras anticonceptivos orales, o sea, seguimos hablando de hormonas, progestágenos, etc. Y también tenemos aquí moléculas, en el ejemplo de los insaponificables, tenemos las prostaglandinas, que básicamente son las prostaglandinas, también conocidas como eicosanoides, tienen justamente distintos roles sobre el organismo, o estamos hablando de mamíferos superiores, principalmente en el organismo humano. Las prostaglandinas, por ejemplo, tienen funciones para controlar la presión arterial, la contracción del músculo liso, también participan en procesos internos en los tejidos en los cuales se producen las prostaglandinas, ¿sí? Fíjense que afectan la aglutinación sanguínea, la inflamación, la presión sanguínea, las secreciones gástricas, funciones renales. Las prostaglandinas tienen muchos efectos bien deleterios, bien diferentes, digamos. Bueno, eso sería lo más importante. Creí que tenía otra diapo acá. Estos son los ejemplos más importantes, lo que vendrían a ser justamente los insaponificables de los lípidos, ¿sí? O sea, esteroides, terpenos, prostaglandinas. Básicamente todas derivan de la estructura del isopreno, que tiene esta estructura de 5 carbonos que se van repitiendo, uniendo entre sí, formando estructuras lineales o formando estructuras que después a su vez tienen ciclos, ¿sí? Y los anteriores eran los saponificables, en los que podíamos hidrolizar y separábamos ácidos grasos de alcoholes. Cambiando el tipo de ácido graso, cambiando los tipos de alcoholes, podíamos tener los simples o los compuestos. En donde los compuestos teníamos, aparte del alcohol y del ácido graso, algo más. Ese algo más, en los fosfolípidos, era el fosfato. En los esfingolípidos era la estructura de la esfingosina que habíamos visto un poco antes. Y la parte de hidratos de carbono que forma parte de esto que les comentaba. O sea, aquí hay fosfato más la parte lipídica y acá hay principalmente hidratos de carbono más la parte lipídica que eran la del alcohol y la del ácido graso. Eso es un panorama, es un pantallazo de lo más importante de los lípidos. Por supuesto que al igual que en las proteínas es un mundo, estas biomoléculas son un mundo, son sumamente interesantes, habría mucho para hablar y para ver, pero bueno, en química orgánica la idea es justamente presentarles estas moléculas y que ustedes tengan el panorama o el paneo general para que después más adelante en la carrera puedan ver con mayor detalle
cada una de las características de estos grupos o de estas biomoléculas, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Profe, yo tengo, pero con respecto al otro lunes. Con respecto al otro lunes, Sí, si va a ser como la semana pasada o lo toma usted. El tema de los recuperatorios. ¿estás hablando del recuperatorio? Sí. Sí, no, en este recuperatorio voy a estar yo. El lunes pasado yo no pude estar porque tuve que viajar, pero en este lunes estaría yo, el lunes que viene. Sí. Ah, listo. Así que, y la tónica del parcial va a ser la misma, o sea, el recuperatorio es el mismo estilo, ¿no? Vamos a tratar, como decíamos el otro día que hablábamos, que sea un poquito más directo los enunciados para que no se enrieden con ese tema, por las dudas, ¿sí? La idea no es embromarlos por ese lado, sino simplemente que evaluarles los conocimientos que tienen que tener, nada más. Gracias. No, por favor. Bárbaro. Bueno, si les parece hacemos un break de unos 10 minutitos aproximadamente, o 10, 15 minutitos con mucho. Calentamos el mate, arreglamos el mate o el café, y después estaríamos viendo entonces el tema de hidratos de carbono, ¿sí? Como el tercer grupo de biomoléculas, como para cerrar todo este paquete de biomoléculas de la asignatura. ¿Les parece? Ok, profe, dale. Bárbaro. Nos vemos en un ratito.